Y bien, entonces, gente, ya estamos en un episodio más, en este capítulo cuarto, donde, como la mayoría ya va a estar viendo en el título de la transmisión, vamos a abordar de manera objetiva y aclarando que no somos especialistas en el tema, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva personal, donde vamos a compartir varias experiencias y sobre lo relacionado a este tema paranormal. Y una vez más nos encontramos aquí con mi buen amigo Tavo, que se dio el espacio y la oportunidad para seguir compartiendo sus vivencias, que la vez pasada sí fue un poquito turbio porque pasaron o pasó una situación que en su momento, les soy sincero, no me dio las ganas de checarlo porque ya era tardecito y como que ver otra vez, es que no. Pero afortunadamente, y digo afortunadamente, no pasó nada porque decir eso, pues, turbio. Pero bueno, ¿cómo has estado el día de hoy? Hey, ¿qué tal? Pues aquí, gustoso otra vez de la invitación y que se dé otra vez esta charla, ¿no? Que al Vale, parece que final, te perdí, fue el... ¿ahí me escuchas? No, creo que te has quedado Ya, congelado ya, tú. ya, Ahí, va, acá ahí te ya, ya te escucho. va. Y decía, pues otra vez agradeciendo el espacio para hablar sobre estos temas, ¿no? Que al final, lo decíamos la vez pasada, el tema Va, ya de te lo para... escucho. ¿Ahí me Sí, escuchas? Ya. va, sí Decía te escucho. que para hablar del tema de lo paranormal hay distintas vertientes, ¿no? Hacia donde puedes avanzar. Y el día de hoy, pues hablar sobre sobre los nahuales, las brujas y la brujería y los chamanes también, que creo que son temas relacionados, va a ser bastante interesante. Un gusto otra vez estar aquí. Sí, excelente, Tavo. Fíjate que eso que acabas de comentar, las vertientes en cómo podemos abordarlo, es lo que hace interesante este cambio de opiniones, experiencias, que bueno, al final del día es un tema popularmente, vamos a decirle, conocido y desconocido a la vez, porque sí todos, bueno, por excelencia, tanto en México y yo creo que parte de Latinoamérica, está presente este tema y compartimos o tenemos la similitud de lo que son estas narrativas, pero con distintos toques o matices que, por ejemplo, tanto en México como, no sé, Colombia, Ecuador, el tema de la Llorona, los nahuales o las brujas, pues sí lo comparten ciertos elementos, pero que al final del día van a estar adaptados, yo creo que a la región, ¿no? La región tiene como que este punto interesante de eh, parteaguas para mencionar o para hablar de esta temática. Pero bueno, Tabo, antes de lo que era la transmisión, estábamos conversando este tema que pasó de la transmisión pasada. Tú me comentaste, si aquí para un poquito para la gente que ya nos anda aquí viendo, después de la última transmisión que tuvimos, sucedió esto. Y ahorita platicándole a Tavo si después de ello tuvo algo más raro que haya pasado, pero me comenta que no. Lo único que sí me llamó la atención y que fue justamente lo que decías, que tu mascota estuvo inquieta, un poquito distinto de lo usual, ¿no? Sí, te decía que después de que me dijiste eso, que tú habías escuchado algo en la transmisión, me quedé con esa idea, bueno, más que quedarme con esa idea, me quedé como con ese pendiente, ¿no? Y de hecho, pues cerramos algo tarde, ¿no? Creo que como a las 11 y algo, no recuerdo bien. Entonces, sí, esa ocasión, mi perrita estuvo bastante inquieta durante un lapso en la noche. Inquieta en el sentido de que se movía, se salía, entraba para allá, como que medio chillaba. Pero de ahí en fuera algo más que hubiera pasado, no, solamente eso, la inquietud, que es muy raro que presente esa inquietud, pero la presentó. De ahí en fuera, pues nada. O sea, no, yo también cuando revisé el video no encontré nada fuera de lo normal, por así decirlo. Es que sí, ¿no? Ese día sí estuvo raro porque te digo que pasó eso, pero bueno.
Yo creo que estamos en ese momento de que, bueno, estamos hablando del tema y pues se presentó ahora sí que esta confusión, ¿no? Nuestra mente no nos jugó esa mala broma. Pero bueno, Ojalá Tavo, que sí. a ver, vamos Ojalá que sí a, esté así. ojalá que sí. Sí, bueno, fíjate que yo en lo personal, igual ya como lo hemos comentado, yo me encuentro como en ese punto intermedio, ¿no? Donde pues podemos aceptar esta presencia o la existencia de algo más, pero pues yo creo que hasta ahí no nos metemos más a indagar porque si nos metemos vamos a encontrar. Claro, Entonces, pues, yo creo hasta donde vemos y ya, ¿no? sí, Hasta ahí sí, donde sí. llega nuestro entendimiento. Pero bueno, el tema que vamos a abordar hoy, gente, es sobre, como bien lo comenta, todo lo relacionado con lo místico, el misticismo que podemos entender o la mexicanización, vamos a llamarla así, de lo que es el tema de nahuales. Son varios temas que van a estar ligados, por eso me agradó abordar todo eso, porque podemos tener como esa conexión, porque si hablamos de nahuales, también vamos a hablar de brujos, chamanes o brujas o brujería, entre otras, ¿no? Entonces, todo Claro. ese paquete de prácticas, ¿cómo lo puedes clasificar a todo esto, Tabo? ¿Como una práctica religión o cómo Yo, yo lo lo vería podemos más abordar? como, yo lo vería más como un tema místico, ¿no? Sobre todo el tema de la brujería y hechicería y de los chamanes. Yo lo vería como un tema más allá místico, quizás podría ser la palabra que pudiéramos, porque el tema de los nahuales lo veo más como un tema, ¿cómo se puede llamar? Que sí involucra el tema de lo paranormal, pero siento que el tema de la brujería abarca distintas cosas porque no solamente es hablar es más bien hablar de energías, ¿no? Hablar de ciertas cosas que involucran ciertas fisiologías, ya hablamos de fisiologías, ¿no? El hecho de cómo es una brujería, cómo es una bruja, los chamanes, a qué se dedican, que al final, bueno, son conocidos como curanderos, ¿no? Ahorita ya son más conocidos así, ¿no? Como personas, inclusive hasta podría decir que espirituales, ¿no? Quizás los chamanes en la actualidad, pero siento que en el pasado era un tema más así como misticismo. Yo lo encerraría con esa palabra. Fíjate que dijiste una palabra importante, lo espiritual. Y aquí, por ejemplo, la percepción que nosotros tenemos de los nahuales, brujas, entre otras prácticas, lo tenemos estigmatizado, satanizado, pero si abrimos esta puerta a algo más atrás o nos regresamos al pasado, eh, por allá, mira, podemos tener este origen o la conexión de estos choques culturales, como te comenté antes de la transmisión, alrededor de lo que sería el siglo XVI y escaso el XVIII. Cuando precisamente, bueno, además de esta conexión del viejo mundo y el nuevo mundo, además de que, bueno, se trae toda esta parte religiosa, económica, política, ahora sí que toda esa estructura se viene a implementar aquí y que, bueno, va de la mano también lo que se conoce como el oficio de la Santa Inquisición, ¿no? Que ese también juega un papel importante porque, mira, cuando me puse a investigar sobre el nahualismo, me llamó la atención algo interesante porque por ejemplo, ahorita lo quiero abordar un tanto académico, ya posteriormente vamos a platicar sobre sobre el misticismo que tiene, pero me topé con un texto que ahorita voy a tratar de recordar el nombre, que hace toda esta revisión histórica, cultural, que ha tenido o el papel que ha jugado los chamanes, los nahuales, o lo que se conoce como el nahuali. Y recuerdas que te comenté que esa palabra o lo espiritual juega un papel importante, porque precisamente en el tema mesoamericano, y que ya posteriormente a esta época colonial,
se veía como una práctica, ya empezó el toque de la noche, este tema lo veían más o lo tenían relacionado con lo espiritual. Entonces no era algo que uno dijera está teniendo una conexión con entes de bajo astral, ¿no? Como se puede denominar en este tema de la energía. Eh, lo veían con este tema espiritual porque si nos ponemos a pensar, todo este folclore, ¿no? O todas estas leyendas o poemas incluso, de por ejemplo, de los dioses, ¿no? De Tlaloc, entre otras deidades que son originarios de aquí, pues tenían esa habilidad, pues, de convertirse, ¿no? Por ejemplo, lo que conocemos actualmente, que es, ¿cómo se puede denominar? O la percepción que nosotros tenemos cuando vemos un colibrí. Entonces, cuando vemos un colibrí, nosotros pues tenemos o nos han dicho que digamos es algo positivo, ¿no? Que es porque Sí, toda esta concepción, pues digamos, eh, agradable o digamos sentimental, porque no hacen toda esta referencia de la conexión o de los vivos con los muertos, que aquí gente es importante recalcar que la concepción que se tiene del cielo, del infierno, del purgatorio, pues más es católico, ¿no? Entonces, sí. en contraste con el inframundo, ¿no? Que aquí, ¿cómo tú ves este tema, Tavo? Porque mira, se tiene toda esta concepción de reencarnar, ¿no? De que morimos y reencarnamos o que nos vamos al cielo, ¿no? Pero si nos vamos por otro lado, eh, las culturas originarias de aquí tenían esa, no una percepción del infierno como tal, como lo conocemos, que hay fuego y demás, sino esta concepción del inframundo, que era toda una odisea, ¿eh? Porque para llegar al inframundo, que a mí la parte que a mí ¿cómo lo podemos decir? Eh, pues no sé, chistosa, feliz, por llamar así, porque tenemos esta concepción de que cuando fallecemos, pues nos vamos al Mictla, ¿no? Como se podría llamar. Pero ahí el rol que tienen los animales, especialmente los perros como nuestros guías, pues está, ¿cómo le podemos añadir? Lo de que te cruzan, ¿no? Nuestros compañeros. Exactamente. Que te van a cruzar, ¿no? Entonces, Por un río al final. Ya, ya, ya. exactamente, entonces toda esta conexión, ¿no? Que tenemos con los mascotas en general, no específicamente con los perros, porque lo que podemos, a mí particularmente me llama la atención. Y sí, es ese tema espiritual, pero yo creo que hay algo más interno cuando se maneja esta parte humano-animal, que no sé si lo habías escuchado anteriormente, que la parte que nosotros tenemos, o que, bueno, al menos en esta parte de los nahuales, se le denomina como alter ego, ¿no? Que, que uno puede poseer en este sentido. Pero, a ver, cuéntame, Tabo, esto que te estoy ahorita platicando, ¿ya lo habías escuchado anteriormente? El tema de, vamos, de cómo están ligadas nuestras culturas o las civilizaciones pasadas, sí, ya lo había leído por ahí alguna parte, porque sobre todo le daban un tema muy importante a la vida después de la muerte, o sea, y no como que lo vieran como que algo, creo que no lo veían como nosotros lo vemos actual, ¿no? Que si alguien muere, pues es algo malo o es algo, una pérdida. Digo, sí es una pérdida al final de cuentas, pero ellos lo veían como trascender hacia otra, vamos, hacia otra dimensión, quizás no lo llamaban como dimensión, pero formaba parte de su ideología o de su cultura. La muerte estaba muy presente en todas las culturas. Este tema de los nahuales y ahorita justamente que mencionas lo de los alter egos, también creo que es un tema, por ejemplo, como con otras culturas relacionadas con el tema del tótem, ¿no? O sea, que tienen a un animal que se supone que es como su guía espiritual, por así decirlo. Creo que eso existe en todas las culturas y creo que va de la mano ligado también
con el tema del nahualismo. Y yo otra de las cosas que aportaría también es que al final si nos vamos más al tema quizás de la metafísica o de la propia física, el cómo se comporta la materia, pues hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Y esta transformación de quizás de un ser vivo a otro, eh, yo me mantengo escéptico, no puedo decir que sí 100% creo, pero si nos ponemos a revisar un poco la historia y nos ponemos a revisar también este tema que menciono, de la metafísica y la física, al final hay puertas abiertas que la materia se puede transformar en diferentes formas, ¿no? Entonces, yo pienso que todo está ligado y este tema del Nahual se ha visto más como un tema relacionado al ocultismo, siento yo, el tema Ujú. del Nahual, ¿no? Porque pues siempre se ha mencionado quizás en las leyendas y en los relatos, como que no sé si han exagerado mucho, pero le han dado un tema de que son animales maléficos, son animales gigantes, son monstruos quizás, ¿no? Y por eso se les ha arrinconado, yo siento que en ese tema del ocultismo, de que son malos, por así Ujú. como que en un principio lo mencionabas, ¿no? Pero siento que no, siento que trayéndolo más al tema real, es un tema más que dé miedo abstracto, ¿no? El hecho de que tu mente comprenda cómo un ser humano se puede transformar, llegar a esa transfusión, de que su cuerpo pase por esa etapa, siento que es lo que impide quizás que crea a la gente, es lo que yo pienso. Sí, exacto. Mira, esta estigmatización, ahorita que lo comentas, me viene a la mente también dentro de la investigación que hice, es que se empezó, digamos, a satanizar a partir de esta época colonial, cuando los españoles, y bueno, ahora sí que ya todos sabemos de trasfondo, todo lo conllevó, pues vamos a decirle con todas las palabras que es la imposición de una nueva práctica religiosa, porque bueno, al final del día fue eso, ¿no? Entonces, hay elementos que podemos nosotros tomar para decir que a partir de este punto, como una imposición del miedo, de que decimos, ah, bueno, no decimos nosotros, pero así se pudo percibir, de que imponían el miedo de estos seres, así como dicen, ¿no? De estos seres ocultos que se transforman en las noches, ¿no? De humano a animal y que hacen de las suyas y que fue como un método de miedo para tener este control de la gente, que bueno, se resistía, ¿no? A ese cambio de ideas y sobre todo ligando a esto que comentas, también es importante mencionar que también se vio como una o un método de resistencia, porque igual dentro de esta investigación se marca eso, ¿no? El autor plantea que sí, se vio esta imposición, pero que mediante estas, pues digamos, prácticas, o por llamarlo a partir de esta espiritualidad, pues manejó toda esta resistencia. Entonces, una vez que se fue, yo creo que estabilizando o terminando, culminando de poner esta relación de lo viejo a lo nuevo, pues el chamanismo o lo que es, bueno, no sé si se conocía como chamanismo en su momento, pero estos, bueno, porque incluso iba a decir brujo, pero también el brujo más europeo, si estos, pues esos hombres que tenían estas prácticas, esos dones o como se le pueda catalogar, pues empezó a hacer una transformación, ¿no? Digo transformación o eh, transformación, evolución a lo que sería o lo que conocemos actualmente. Porque si bien yo creo que un punto de partida donde ahora sí que se aperturó, o se abrió más la mente a este tema de lo que estamos hablando, fue como por allá de los, si no me equivoco, 70s, 80s, finales ya del siglo XX,
donde sí ya se empezó a estudiar este tema del chamanismo, pero ya no tanto de la percepción católica, cristiana católica, sino que ya tomando un poco lo que se tenía en la tradición oral. Porque este es un tema importante, porque si nos ponemos a revisar toda esa parte oral, todo lo que nosotros podemos encontrar en los documentos y demás, nos da la idea de que fue totalmente distinto a lo que nos cuentan. Porque mira, aquí abro paréntesis, tocando, bueno, ahorita cerramos el tema del nahualismo, pero por ejemplo, si nos vamos a las brujas, este es un tema bastante interesante, porque es una mezcla, actualmente es una mezcla tanto del europeo, obviamente también de aquí, de Mesoamérica, pero más que nada, una, pues digamos, un mix de creencias de todos los países, ¿no? Porque mira, si nos ponemos a revisar en el, por ejemplo, una percepción americana, gringa, nos manejan a la bruja como de vestido, ¿no? Negro, con su gorro de pico, escoba, gato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos un poquito más para allá, Europa, vamos a encontrar que tanto la Navidad, incluso Papá Noel, lo que conocemos como Santa Claus, pues es una mezcla. Entonces, yo cuando me puse a investigar más sobre este también tema de las brujas, me di cuenta, incluso me reí, porque la pinta que nosotros tenemos de las brujas en la escoba, pues sí, si nos vamos un poquito atrás, o el origen de ello, es, no sé si habéis escuchado el árbol o la tradición del Yule, que es un poquito la antesala a lo que se adapta más después a lo que es el tema del árbol de Navidad. No, esa no lo he escuchado. ¿De qué va? Mira, te cuento. Ah, va. Es una, bueno, en pocas palabras, la Navidad es una práctica pagana. No es tan católica como la conocemos. Es una práctica pagana porque la representación que nosotros tenemos del arbolito de Navidad, colorido, bien bonito y demás, pues en realidad se trata de una, o está relacionado a estos ciclos del año. No recuerdo qué ciclo representa, me parece que va relacionado, si no me equivoco, a la fertilidad, a lo nuevo, es esta transición, ¿no? Entonces, de este árbol, según se relata, es un pino muy grande en el cual se quema, ¿no? Como representación de la abundancia y demás. Entonces, en cuanto se empieza a hacer esta recolección pues, de tradiciones o elementos que nosotros, bueno, que en este caso se trata de adaptar a lo católico, hacen representación del arbolito de Navidad de esa manera, ¿no? Que erróneamente tenerlo con lucecitas, esferas y demás, pues ya es como que más gringo, ¿no? Porque en sí, sí se adorna el arbolito o el yule, pero yo creo que va más enfocado a estar una ramita que se le puede adornar, si no me equivoco, con huesos, con fruta, otros elementos son totalmente distintos, ¿no? ¿Esa de dónde surge? ¿Cuál es su origen? O sea, Es geográficamente. Geográficamente, si no me equivoco, es por allá. Espero no me estoy equivocando. Lo leí o un tiempo atrás, por allá de los países escandinavos. Ya. Toda esa área, no sé ahorita decirte el lugar específico, pero esa parte, ¿no? Donde se dio más lo pagano y demás. Entonces, la práctica o la imagen que tenemos de las brujas de su escoba es porque en uno de estos ritos, o pues sí, ritos que hacían, pues sí se ponían un palo simulando que volaban, pero no volaban como tal, sino que hacían como que estos especies de brincos. Entonces, al momento de que pues brincas, pues te mantienes en el aire un cierto milisegundos, ¿no? Pero Ya. ya lo exageraron, ¿no? De que volaban, de que tenían poderes y demás. Sí, sí, sí. Sí, tú, si te Como pones a muchas leerlo, cosas. está chistoso.
Sí, sí, lo maquillan totalmente, Sí, ahora sí, sí que a conveniencia, ¿no? claro. De lo católico, pero bueno, este, te decía, la apertura de estos archivos te da esta percepción de que la brujería y la hechicería, en el caso de aquí de, bueno, lo que se conoce México, pues fue totalmente distinto, porque mira, ahorita estamos manejando dos conceptos que en apariencias diríamos es lo mismo, pero por ejemplo, si nos cuestionamos, ¿cuál sería la diferencia entre brujería y hechicería? Esa es una Brujería pregunta y interesante. hechicería. Ajá. Sí. Yo siento que es que yo siento que la hechicería va Ujú, más en el tema medieval, toda la época de los reyes, de los castillos, quizás, que se le llamaba hechicería. Yo ujú. siento que ahora a la brujería, al menos como se puede decir aquí en México, es más ese tema de hacer el mal hacia otra persona, o en su dado caso también la brujería blanca, ¿no? Hacer el bien. Bueno, quitarle el mal más bien, más que hacer el bien, quitarle algún mal, ¿no? Yo siento que va más de la mano. Y la hechicería siento que tiene que ver más con temas de hacer pociones lo identifico así, ¿no? Como hacer más trabajos de, Ujú. quizás como un tema de chamanería, quizás antiguo, y la brujería ya es un tema más relacionado con un objetivo en específico, con un ser, con un ente. Siento que la hechicería no, la hechicería se podía crear algún, no sé, algún remedio, alguna poción que va generalizada. Y siento que la brujería va más enfocada hacia un objetivo en específico. Una de las cosas por ejemplo, una de mis tías nos decía mucho es que si algo va dirigido hacia ti y vamos, que vaya en el alimento, ¿no? En alguna comida que te regalen. Solía decir mucho eso. Si va dirigido hacia alguien en específico, pero ese alguien no se come esa comida, sino a esa otra persona no le hace nada o no le pasa nada. Porque y digamos que llevaba un objetivo directo, pero como no llega a ese objetivo y aunque se la coma otra persona, no es como que a la otra persona también. Eso es lo que se llegaba a decir mucho. Entonces yo siento que esa es como que la diferencia entre brujería e hechicería. Fíjate que yo cuando adentré un poquito a este tema de la brujería y hechicería, yo tenía o ese conocimiento de que era lo mismo. Pero mencionaste algo interesante. Si hablamos de brujería, ahí ya entramos en el tema de hacer el mal. Entonces, una característica de la brujería es que sí está enfocado en hacer el mal, ¿no? En dañar a alguien y demás. Ahora, por otro lado, la hechicería, digamos que es la magia blanca, así decir, contraste, ¿no? La magia blanca, por así decirlo, y la negra. Ok, Entonces, por ejemplo, otra característica de la hechicería es que va más enfocado en temas amorosos, que es algo ya, curioso. Cuando se empezó a originar todo este tema del Santo Oficio el Santo Oficio de la, ¿cómo es? El oficio de la Santa Inquisición, se dio sí, toda esta cacería brutal. Tú lo lees y te dices, ay, cómo estos individuos que se dicen ser seres de luz, están obrando en obra, ahora sí que con base a lo que dice su Dios, etcétera, etcétera, lo ves y no manches, te pones a ver todas las torturas. Ahora sí es como mil maneras de no de morir, sino de matar. Te pones a leerlos y dices, wow, ¿de dónde se ingeniaron este tipo de tortura? Porque sí es algo muy tremendo que tú dices, solamente una persona enferma y se más allá, ¿cómo se atrevería les a hacer este permitió, tipo no? de cosas. Porque al final fue algo que se implantó, ¿no? O sea, que dices, Sí, sí, ¿cómo fue es que posible, mira, no? exacto, ese yo creo que fue el cómo, y ahorita voy para allá. Este,
era muy arbitrario, algo así como ahorita lo que está pasando en El Salvador. Ahora sí que si el vecino te, nada más porque dijo o interpretó mal, dijo, esta persona es bruja, hay que quemarla. Entonces así nada más iban por ti y te condenaban. Y tú dijeras, bueno, no existía, bueno, sí existió un tribunal, pero no, no como lo conocemos actualmente, para que se reunieran pruebas para ello, ¿no? Simplemente castigo público y vámonos. Pero este castigo público iba más como que ensañado a mostrar lo que pasaría, ¿no? Si se recurrían a este tipo de prácticas. Entonces, la hechicería en su momento, claramente fue tanto para lo masculino y femenino, para ambas partes, pero este tema del bruja en aquellos siglos era más común en mujeres. Y tú dices, bueno, mujeres, pues sí, se tiene esta percepción, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó en SEM. Pero no era más que nada, era más que nada por temas amorosos. Entonces, todo esto que mencionas de las pociones, los trabajos, los rezos, pues iban más enfocado a temas amorosos de que el navegante llegó a, enamoró a dos que tres y a la semana se fue. Entonces, las dejadas se quedaban como en esa incertidumbre de saber si va a regresar vivo, está vivo, si ya está con otra en otro puerto. Entonces recurrían a ese tipo de prácticas, pues para amorosos. Entonces, dentro de, porque me puse, bueno, en su momento a leer los rezos, cánticos, oraciones que se ocupaban para precisamente eso. Y hay una en específico que me llamó la atención, que es la ánima sola, si no me equivoco, que es el nombre, no sé si lo habías escuchado, la ánima sola, me parece que se llama así. ¿La qué? ¿La Anima Sol? Ánima sola, a ver No. si es el nombre correcto. Busco en digno. Ese, a ver, deja ver, no, no la voy a leer porque me da cosita. A ver, ánima sola. Ok. Sí, ahora sí que por si, Por si sí o por si por si no, sí no. o si no, no. Exactamente. Entonces, no. Sí, mira, se llama el ánima sola y precisamente la representación que tiene, pues es una mujer, ¿no? Ya. Entonces, lo que dice ánima sola, también llamada alma desamparada, es una imagen que representa un alma en el purgatorio popular en América Latina. Y bueno, ya dentro del tema que estamos nosotros contando, dice, según los dichos populares, el ánima sola está condenada eternamente a sufrir penas en el purgatorio. Sin embargo, tal enseñanza está en total contradicción con la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Entonces, tanto las prácticas o los brebajes que se le puedan adjudicar a este tipo de mujeres, pues iba acompañado de estos rezos cánticos, ¿no? Que era, como te digo, más enfocada a esta parte. Pero obviamente ahora, por otro lado, el tema de la brujería, pues sí estaba enfocado a este tema de hacer el mal, pero iba también obviamente de la mano con estos entes o seres de oscuridad, ¿no? Que bueno, ya posteriormente se ha ido transformando. Pero sí, como un contexto general en cuanto al tema de la brujería, bueno, brujería y hechicería es eso, ¿no? Este, sí, no, yo regreso a lo que te comenté de las maneras en cómo los torturaban. Sí, sí, está muy cañona. Y se dio todo este auge o, pues ahora sí que se disparó las acusaciones, porque no era tanto que sí lo eran, sino por el castigo, por el dolor, pues decidían aceptar que eran brujas con tal de que los dejaran de torturar. Sí, al final fue como una psicosis, ¿no? Siento yo, que se empezaron a señalar tú eres y a la menor, quizás al menor indicio, ¿no? Porque ya vivías
aparte de la psicosis, siento que también era un tema de paranoia, ¿no? Ya algo quizás que hacía el vecino o algo que quizás veía que hacía cierta persona y ya eran señalados. Y entonces siento yo que también fue de que antes de que me señalen, o quien creo que me va a señalar, voy a terminar señalándolo yo, ¿no? Porque pues al final de cuentas sabían lo que ocurría, ¿no? O sea, sabían lo que le Sí. pasaba a estas personas. Y yo siento que fue así, ¿no? Como antes de que me señales a mí, pues te señalo yo. Siento que fue mucho más de eso. Obviamente en un principio pues fue todo este tema de la imposición, todo este tema de cómo llegaron y de cómo empezaron con al final con estas cacerías, ¿no? Encarnizadas, bastante encarnizadas. Sí, sí, fue un episodio muy brutal en el tema de esta cacería. Pero fíjate que por excelencia, en cómo llegaron aquí ahorita recordando, me viene a la mente, el tema de estos, ahorita se me fue, es este grupo de, ay, ¿cómo se le llama? A ver, ¿cómo se le llama este grupo que es cerrado y que va como de pueblo en pueblo, leyendo no sé si en su momento, no recuerdo ese dato, si era el tarot, pero sí lo que era la lectura de la mano, los gitanos. Entonces, los gitanos fueron como que no los precursores, pero sí los que de cierta manera introdujeron todas esas prácticas místicas a lo que sería el nuevo mundo. Ya, de los gitanos, sí, eso sí, la verdad no he escuchado mucho, o más bien no he visto mucho. Fíjate que actualmente me parece que ya no están muy presentes. Yo recuerdo que cuando era más pequeño sí escuchaba mucho de que los gitanos vinieron al pueblo, ¿no? O a tu colonia. Pero actualmente, Sí, sí, actualmente ¿cómo se puede decir? Creo que sí lo llegué a escuchar, pero muy poco. O sea, muy poco, como que iban más relacionados con el tema de los circos, creo yo. ujú. Sí, exacto. Obviamente también iba como que era la mancuerna, ¿no? En este tipo pues de choque o esta cultura compartida que se trajo, ¿no? Con lo nuevo. Pero a ver, Tabo, eh, pasando al tema del nahualismo, vamos a entrar ya a una parte más, yo creo que a la gente le va a interesar. Si nosotros tenemos alguna experiencia, ya sea directa o indirecta, con ese tema. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que actualmente existen los nahuales? Actualmente yo pienso que no. En la actualidad siento que ya no, que este tema de la existencia ya fue un tema de quizás de los 2000 hacia atrás. Pero yo siento que en la actualidad ya es muy poco probable. Quizás en los lugares más recónditos pudiera ser, pero de manera general yo diría que no, actualmente. Te hago esta pregunta porque si lo tomamos de la perspectiva que lo estamos manejando, no tanto como ser oculto que hace el mal, sino como pues digamos, algo que nos pertenece o que viene de nuestros antepasados, ¿no? Bueno, lo que se conoce como el Nahuali, que bueno, que al final de cuentas haya sido como haya sido, pues es parte de lo que realmente es nuestra, pues ahora sí, raíces, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, efectivamente yo creo que sí existen, pero ya muy escasos. Y esos posibles nahuales, pues ya se van orientando, no sé, más a temas, pues, distintos, ¿no? Porque sí recuerdo que igual cuando era más pequeño escuchaba mucho de que en tal casa vive el nahual, ¿no? Y que lo han visto. Pero recientemente ya es como que algo muy ajeno, ¿no? A lo que es la cotidianidad. Sí existe todo ese tema de la hechicería, la santería, entre más,
pero yo creo que como que se han ido adaptando, ¿no? A estos cambios, pues digamos, de generación, ¿no? Este, ya sea cuando eras más pequeño, o tus abuelos, mamá, ¿te contaron alguna anécdota o experiencia que hayan tenido relacionada a este tema de los nahuales o que hayan escuchado? Sí, directamente, como decía, no he tenido la experiencia de vivirla, pero sí alguna ocasión recuerdo que algunos de los tíos de mi madre llegaron a contar una historia sobre los nahuales. Es una historia que digo, quizás pueda sonar un poco rara, pero era un familiar que en aquel entonces tenía una novia y lo que decía es que era en un pueblo acá en Morelos, no voy a decir el pueblo, pero ese pueblo es conocido porque antes se practicaba mucho la brujería y por ende también el tema de los nahuales. Entonces este tío iba a dejar a su novia a su casa, o más bien iba a visitarla a su casa, regresaba anoche y pues eran temas de pueblo, ¿no? Entonces temas de bosque y todo eso. Y decía que le contó a otro de sus tíos, de él, que lo seguía un animal. No mencionó como que, o no recuerdo bien exactamente como la especie de animal, pero decía que era un animal raro, ¿no? Que lo seguía. Que cuando pasaba por un lugar, el animal empezaba a dar vueltas cuando andaba caminando. Entonces, eh, lo que lo que le dijo este tío fue, ¿sabes qué? Carga mostaza y encierra a este animal en un círculo con mostaza, no mostaza de la que conocemos, sino mostaza como tal, la semilla. Lo encierras en un círculo y cuando lo encierres en un círculo, le hablas y le dices que te diga su nombre y que por qué te está molestando. Entonces pasaron los días y se lo volvió a encontrar, ya llevaba la mostaza, lo encerró en el círculo y dice que al principio el animal no se movía, se quedaba como quieto. Ya cuando empezó como a esclarecer, como que ya iba a empezar a amanecer, lo que comenta es que pues, al animal al final de cuentas le habló y le dijo que lo dejara ir, porque tenía que, vamos, que su transformación pues no podía estar ante la luz del sol, o algo así mencionó, ¿no? Que tenía que regresar, pues. Entonces le dijo quién era y le dijo que simplemente lo que quería hacer era asustarlo, nada más. No le dijo que le quería hacer daño o algo así. Le dijo su nombre, bueno, en aquel entonces mi tío como que identificó quién era, pues sí eran una familia que se dedicaba al tema de la brujería y también se eran conocidos como nahuales, ¿no? Entonces, pues es como que la única historia o referencia que yo tengo con respecto a los nahuales, pero te digo, esa suena un poco, pues sinceramente poco creíble, ¿no? De cierta manera, que lo hayan encerrado tal cual, no sé, no recuerdo si me llegas a explicar por qué la mostaza realmente. Sí, lo que ahorita me estaba cuestionando, no sé, tal vez dentro de este ámbito específicamente la mostaza pueda representar algo o como algo que pueda, pues digamos, movilizar, canalizar pues a este pues, ente, ¿no? No, ahora sí que desconocemos qué representación tenga. Este, y por ejemplo, dentro de lo que contaste, cuando le estaba diciendo quién era, cómo se llamaba, en- no te comentó si ya estaba como que esta mitad hombre, mitad animal o totalmente en su forma, pues animal como tal. No, seguía en su forma. Eso fue lo como que lo, digamos que lo asombroso, por así decirlo. Pero seguía en su forma. Oh, ok. ¿Y qué manera? No, te digo que lo que no recuerdo, como qué animal era, pero no era como que, no era como un perro ni era como un gato, creo yo, porque lo hubiera mencionado. No recuerdo la Ujú. verdad si lo mencionó, pero sí era un animal un poco raro, un poco extraño. Quizás no común, Porque diría fíjate, yo. ajá, es a lo que te iba, a lo que iba. Cuando se maneja este contacto con este tipo de presencias, pues yo he escuchado igual, tampoco he tenido una, experiencia alguna con ello,
pero se manejan como esta especie, pues no sé si llamarlo híbridos o animales, pues fuera de lo común. Generalmente se maneja que son perros, pero no un perro como tal, ¿no? Muchos lo manejan como que es, no sé, mucho más grande que un perro, grandanés, ¿no? Que no es tan común. Entonces sí manejan varios o varias características que te da o que son esos indicadores que, bueno, dices, este perro no es perro. Entonces sí te da ese plus, ¿no? Para decir, ah, este sí es un nahual. Fíjate que igual, yo lo único, ahorita recordando, posiblemente que fue eh, acercamiento a este tema de Nahual, yo nunca lo vi, pero sí me llegaron a decir, porque yo igual fui a ese pueblo, municipio, aquí igualmente en Morelos, este, donde me dijeron, ¿sabes qué? En esa casa vive una, pues yo la verdad en ese momento era pequeño, nunca pregunté o me di a la tarea de buscar quién es, y la última ocasión que fui y que vi esa casa, pues ya estaba totalmente cambiada a como era o recuerdo en su momento. Entonces, pues aquí también me incógnita, ¿no? De que si ese don se puede traspasar generacionalmente o únicamente va en la persona, fallece y se fue. ¿Tú tienes esa idea si es como generacional o hasta ahí quedaría? ¿Qué piensas tú? Yo, yo pienso que, yo creo que como la brujería hay dos formas. Una es que venga de un linaje y la otra yo siento que Ujú. pudiera existir una manera en la cual tú logres esa transformación mediante rituales, ¿no? Siento yo. En algún momento escuché alguna historia que, digo, no nada cercana a mi familia ni de mi familia, sino algún relato que mencionaban eso, que digo, en brujería sí sé que también escuché historias cercanas que cómo podían, digamos, meterse a la brujería y en el nahualismo creo que hay algo similar. No sé si de la misma forma, pero creo que hay como que rituales que puedes realizar para comenzar como que a realizar esa transformación. En ese caso, yo siento que hay de las dos formas. Una, que tengas una descendencia o que tus familiares sean, y la otra es que puedas iniciarte como con un tipo de ritual o algo así. Sí, eso ahorita me trajo igual a la mente igual un relato que escuché precisamente sobre si se adquiere o lo poseemos. Entonces, en ese relato cuentan que eran dos niños que se conocieron en primaria. Entonces, el típico, ¿no? De que fulanito quiere ir a la casa de sutanito, ¿no? Entonces fueron varias ocasiones, igual para no hacerla tan larga. Ese niño se empezó a percatar de que en la casa había algo fuera de lo común, algo atípico. Notó que en su pared había pieles de animales, que en ocasiones había pues restos, ¿no? De animales muertos. Y hasta llegó una ocasión donde le preguntó que por qué tenía eso o por qué sus papás lo estaban coleccionando las pieles. Entonces ya ahí fue cuando le contó la verdad, porque para eso al niño que visitó lo consideran como rarito, ya sabes, ¿no? Entonces contó, ahora sí que la verdad, de que ellos practicaban tal rito e incluso ese niño le ofreció ser parte de este ritual para que la otra persona adquiriera esa habilidad para poder transformarse. Y que bueno, relacionado a esto, pues sí, en efecto, ¿no? Todo esto puede ser, pues ya sea de linaje y que se pueda adquirir. Fíjate que, a ver, yo creo que en el aspecto de la brujería o relacionada a las brujas, yo creo que hay como que más relación o somos más, digamos, ligados a ello, porque es algo más
más común, vaya la redundancia, ¿no? El tema de las brujas. Recientemente, y me parece fue la semana pasada, igual platicando con una persona, me contó una experiencia igual le contó su abuelito, donde precisamente en Tlaxcala se tiene, bueno, contexto, en Tlaxcala, yo desconocí eso hasta que me lo comentaron, está muy marcado el tema de las brujas. Claramente, o a diferencia de Morelos, que es un poquito más ajeno a ello y así está más marcado. Entonces, la creencia, igual cuando me comentaron esto, no me dio risa, sino que me puse a pensar. Se tiene la creencia, principalmente las mujeres, cuando son madres y demás, de que al momento que se duerman, pues, ¿cómo me lo comentaron? Que se pongan los calzones, no sé si la parte de enfrente atrás, algo así, que yo me puse a pensar qué simbolismo tendrá ello, pero bueno, ahora sí, como comentamos, por si sí o si no, pues mejor lo hacemos, ¿no? Y más cuando de por medio, pues está pues la integridad de los hijos y demás, ¿no? Eh, y, y siguiendo a ello, también me comentó que llegó una ocasión que su abuelito le contó que yo tampoco lo creía, lo había escuchado, pero yo le decía, "Ah, suena algo trillado, ¿no?" Pero sí, es cierto, bueno, no digo que sea verdad porque yo nunca lo he visto, pero sí puedo coincidir que la mayoría de los relatos de las brujas es que estas mujeres se quitan los pies o que también pueden tener, no sé, patas no sé, de guajolote o de otro animal, Sí, eso pero que, también lo había escuchado yo. Sí, sí, lo de a los ver, ¿qué habías pies, escuchado tú, Tabo? lo de los pies, lo que se quitan los pies. Pero no entendía por qué, la verdad, nunca entendí. O sea, sí llegaron a comentarlo, creo que algunos familiares llegaron a decir eso, que las brujas se quitaban los pies, pero la verdad no me acuerdo el por qué o el motivo. Sí, yo creo no me contó el por qué, porque fue algo así que muy general en cuanto a esa anécdota que me estaba relatando, pero sí que se quitaban los pies. Yo, la verdad, igual desconozco el por qué o qué simbolismo tendrá, pero bueno, yo creo que va relacionado al momento de que pues se convierten en lo que conocemos como las bolas de fuego. ¿Tú has tenido alguna experiencia con estas bolas de fuego o con algún familiar que lo haya visto? Sí, creo que en algún momento un tío visualizó unas bolas de fuego que justamente decían que representan una bruja o representa algo malo en la noche y sobre todo en los cerros, en una parte de uno de los cerros de donde yo, en el pueblo donde yo crecí. Entonces, sí, llegué a escuchar eso. Creo que un tío llegó a visualizar eso. Aunque el fuego también, bolas de fuego relacionadas a brujas, pero también hay una división de si ves fuego en cierto lugar, o sea, una flama de fuego, llegaban a decir que ahí se encontraba como que dinero enterrado. Esa es otra de las cosas. Pero lo de la bola de fuego, solamente un tío llegó a mencionarlo. Sí, y no te contó si esas bolas de fuego tenían como que algo en particular que fuera como que distinto a lo que no sé si fueron, no sé, un meteorito que pasó o algo de ese tipo. Pues que no, porque no descendían desde el cielo, sino como que iban sobre un espacio horizontal y se ocultaban detrás de como de un cerro. No es como que tuviera un impacto así tal cual, sino Ok. que vamos como si fuera una nave, por así decirlo, pero no era una nave, era una bola de fuego. Ujú. Sí. Eso que comentaste también de que si llegas a ver estas llamas, ya sea en el cerro o incluso también me parece que lo he escuchado en las casas, que precisamente hay tesoros enterrados, que híjole, ese tema de los tesoros enterrados también da mucho para hablar porque precisamente, bueno, yo no, eh, es algo que se cuenta aquí en la familia, pues que sí.
es algo que yo no sé, pero que sí afirman que es verdad. Entonces, ay, a ver, vamos a agregarlo como un tema además. A ver, los tesoros enterrados, malditos o encantados. Eh, en tu experiencia familiar, ¿han tenido acercamiento con estos fenómenos? Con lo de los tesoros, Sí. familiar, creo que hubo una cercana, pero no sucedió. Pero de conocidos sí hubo, de conocidos de la familia. Decían que en un cerro llegaron a ver fuego. Lo que se decía, bueno, no fuego como las bolas, sino fuego en un lugar en específico. Lo que se decía era que pues ahí había dinero enterrado, ¿no? Por esto de cuando vino la revolución, pues muchas personas enterraban su dinero o su oro inclusive, ¿no? Entonces decían que había oro, pero hay una particularidad en cuanto vas a realizar esa excavación para supuestamente extraer eso que hay ahí. La particularidad que dicen que es que no debes de tener envidia. Entonces, digamos que le encontraron una persona, ¿no? Vio el fuego, pero él invitó a otras personas porque solo no iba a poder rascar, ¿no? Entonces van, rascan el lugar, están rascando, pero en ese momento les empieza a llenar el tema de la avaricia, de la codicia, como que ya lo quieren encontrar. Al final lo que comentan es que sí encontraron, o cómo se dice, ¿cómo se puede decir? Pues como ollas de barro, pero no tenían nada, o sea, ya realmente era como tierra nada más. Entonces, lo que se llegaba a decir Ok. es que si lo haces, si estás rascando con envidia, con codicia, alguno de los que está ahí, que supuestamente pues no encuentras como tal el oro o el tesoro, como se quiera ver. Esa fue una de las anécdotas. Y otra fue que un tío llegó a ver oro, pero no quiso rascar, porque al final también se tiene la creencia de que cuando algo te sucede así, algo te va a cobrar. Entonces vas, lo rascas, lo sacas, sí, pero como que es un intercambio. Entonces yo recuerdo que no quiso hacerlo mi tío y tampoco quiso decirnos dónde es que vio eso, pero esas es como que las únicas experiencias bueno, más bien que mis familiares me han contado. Ay, es que, híjole, lo comentas. Yo creo que les fue bastante bien, ¿eh? Porque al menos lo que te voy a contar ahorita, pues fue totalmente distinto. Mira, aquí es un terreno grande donde yo vivo. No sabes cuánto. Es un terreno bastante grande donde en ciertos puntos hay lo que se conoce como los tesoros, ¿no? Que están enterrados. Hay alrededor, si no me equivoco, de 3 o 4 puntos donde pues sí se asegura que está. Pero pues no se atreve ahora sí que a escarbar, a encontrarlo, porque posteriormente a ello, dentro de los sucesos que ocurrieron aquí, un tema precisamente no comentó que lo viable era dejarlo así tal cual porque ese tesoro estaba pues maldito, ¿no? Como se conoce. Y precisamente cuando estaba en este proceso, me parece que de la construcción de la casa, del terreno, me parece que fue mi abuelito, pues mi abuelito no sé si fue solo o con alguien más, se dio a la dichosa tarea de encontrarlo. Entonces, empezó a excavar y llegó a este punto donde, pues yo lo atribuyo a que por lo mismo de los metales, pues expide ¿cómo se le puede llamar? De que es metal y expide un aroma, pues ahora sí que venenoso, ¿no? Porque al final de cuentas esta composición. Sí, como de Pues sí esporas, llegó a ¿no? ese punto donde emitió. Sí. Entonces, llegó a ese punto donde empezó a expedir ese olor, porque para eso ya era algo noche y decidió dormirse. Entonces dijo, pues hasta aquí yo creo le dejo, sigo mañana. Entonces, justamente la noche que estaba durmiendo,
No recuerdo si cuando me lo contaron, si estaba, había despertado o lo despertaron, pero cuentan que se presentó o tuvo la presencia de un ente, mujer, si no me equivoco, que le pedía que viera, que no desenterrara pues lo que había ahí. Ya. Entonces, al otro día contó eso y pues lo primero que hizo fue, pues sabes qué, mejor lo vamos a dejar en paz, tapamos el hoyo y listo. Entonces, volvemos a eso, ¿no? Eh, yo desconozco bueno, obviamente yo creo porque las personas que lo enterraron no creían que lo encontraran, ¿no? Precisamente por eso de la envidia, pero ahora sí que sería interesante el saber, ¿no? Cómo es que se llega a hacer todos estos conjuros, encantos, pues ahora sí que para proteger el dinero. Decía que a esas personas, a tu tío, pues les fue, digamos, bien, porque, digo, no encontraron nada, afortunadamente, porque si no, les hubiera pasado eso que te estoy contando, ¿no? Sí, claro. Puede ser, ¿no? O quién sabe, quizás Puede sí ser les pasó, pero exactamente. le ignoraron. Sí, sí, no, fíjate que cuando te adentras a estos temas, pues digamos que se encuentran muy presentes en familia, te encuentras con cosas que dices, sí, híjole, como que sí está o te da un poco de miedo, a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al final te quedas como con la espina de si es real o no es real, ¿no? O si puede pasar. Digo, a mí nunca me ocurrió, o sea, Sí, que viera fuego o así, pero si se dice, yo creo que si las gentes grandes lo dicen es por algo, ¿no? Porque conocen más de eso o han vivido, quizás sus familiares vivieron más ese tema. Entonces, por algo debe de ser. Y luego, como dices y es lo que, que, ajá, digo, a no, veces sí, hay cosas que se repiten en diferentes lugares y no es como que se anden contando. Digo, ahora sí ya, ¿no? Por las plataformas ya puedes, una historia ya se ujú. puede repetir en distintos lugares, pero antes no, eso no, o sea, ni siquiera el teléfono, ¿no? Entonces, es mucha coincidencia que en diferentes lugares existan historias similares, no iguales, pero similares. Entonces, quiere decir que hay algo, ¿no? Hay algo de verdad ahí. No puede ser que todas las personas lo estén inventando o lo estén diciendo así, pienso yo. Y es que mira, si nosotros, ya sea tú, yo o alguien más, digamos, rango de nuestra edad lo dice, pues nos espantamos fácilmente. Pero yo lo veo de esa manera. Si una persona de esa época, ya sea nuestros abuelos, abuelas, lo cuentan y dicen que sí les dio miedo, es porque sí estuvo cañón, ¿no? Porque es chistoso, pero pues sí te pone a pensar que, pues qué valor, ¿no? Lo que te decía, creo, la vez pasada, de que los abuelos, si escuchaban un ruido a la mitad de la noche, agarraban su machete y salían a ver, ¿no? Valiéndoles si era vivo o muerto, ellos salían. Y entonces te da como que esa impresión de, pues, los tenían bien puestos, ¿no? Era como dice, ¿no? Era el abuelo y su machete contra el mundo. Era invencible. Sí, es que al final creo que la gente de antes creo que tenía otra manera de ver las cosas de estos temas, ¿no? De lo paranormal. Quizás estaban muy arraigados al tema de su religión, porque creo que en ese entonces la religión era como que el estandarte. Entonces, no sé si eso era como de cierta manera, una manera de sentirse seguros y de salir hacia adelante con lo que se les encontrara, o simplemente que quizás lo que te decía la vez pasada, lo haces como algo cotidiano, como que es algo que le pasa a todas las personas que ya les pasó y es algo normal, lo normalizan o lo normalizaron, que ahora ya es Ujú. muy raro, ¿no? Que eso suceda y por ende como que ya decimos,
para nosotros sería, creo que un poco impactante, ¿no? Que nos llegase a pasar algo así, porque solamente lo conocemos en las historias, pero antes ellos quizás tenían historias, ¿no? Y quizás por eso también lo fueron de cierta manera viendo como con normalidad, pienso yo. Fíjate, no sé hasta qué punto una persona que convive con estos sucesos lo puede llegar a tomar como normalidad, ¿no? Digo, que lo toma normalidad o el que coexista con estos entes, de que llega hasta tal punto de que estás en la cocina, ves pasar a la sombra y dices, ah, ya te vi, ya no me vas a dar miedo. Entonces te pone a pensar hasta qué punto, ¿no? Puede llegar toda esta, pues, normalidad. A mí en lo personal, si me llegara a pasar sucesos de que, no sé, veo una sombra, de que se mueven cosas, pues yo estaría como así, como que le estoy pensando como que me voy de aquí, ¿no? O trato de evitar precisamente llegar a casa o no sé, algo que evite que me distraiga, que no piense en eso. Ya, sí, sí, sí. Porque mira, lo que tú comentabas la vez pasada de que pues estabas ahora sí conviviendo con distintos tipos de entes, entonces digamos que tú de cierta manera lo normal, ¿no? Sí, de cierta manera lo vi normal. Llegó un punto en el que ya lo veía normal, hasta el punto, nada más, hasta el punto en que vi esa entidad, ¿no? Hasta ese punto dije, esto ya no es normal. O sea, ya... Y también porque no lo contaba realmente. O sea, cuando me estaba pasando no se lo conté a nadie, creo que solamente a mi familia, si acaso, dos personas. Hasta ahí, pero no es como que lo contara. Creo que cuando lo digerí fue cuando ya lo pude empezar a contar y empecé a enlazar las cosas. Pero como dices, si ahorita me pasara algo similar como lo que me pasó en aquella época, yo simplemente diría, pues ya está volviendo eso, ¿no? Ya están otra vez. Porque te digo, a lo largo de mi vida, digo, tampoco es que tenga una vasta vida, pero a lo largo de mis años de existencia me han sucedido cosas que pues que dan pie a que eso fue como que lo más sobresaliente, entre comillas, pero ver una entidad, digamos que de frente, no es la primera. O sea, ya en el pasado había visto una, dos, y después vi otras más, entonces digamos que ya eran algo que me ha pasado. Entonces, aunque esta fue más cercana, siento yo, las anteriores pues también persistieron en mi vida. Entonces ya no quiero decir que es una constante en mi vida, ¿no? Porque hace meses que ya no me ocurren, bueno, se puede decir que sí, hace meses ya no me ocurre algo paranormal. Y espero que así, y espero que así siga. Y es que sí, yo lo veo de esa manera, ¿no? De que no sé cómo yo de manera personal pueda pues reaccionar al momento de que me llegue a suceder este tipo de sucesos, ¿no? Pero a ver, mira, volviendo un poquito al tema central de lo que es el nahualismo, este, yo en lo personal, cuando me hablan de nahual, yo lo primero que pienso, pues es lo que hemos estado platicando, ¿no? De estas personas que se transforman y demás. Pero yo creo que lo que sería conveniente sería analizar cuál sería bueno, es que no sé si llama la importancia o el papel que podría jugar, por ejemplo, lo que conocemos popularmente como los curanderos o chamanes. Tú en lo personal, ¿has tenido contacto con algún curandero, chamán o este tipo de personas que tienen esa práctica que de cierta manera sería magia blanca? Ya. Cuando era niño,
Me llegaron a llevar con algún curandero por temas de como de salud. En mi pueblo del que Ujú. yo soy originario, sí llegué a saber de una persona que era, pues como de cierta manera, que se dedicaba al tema de la brujería blanca. Hay un caso muy particular que igual digo, es muy breve, lo contaré. Este, este es una persona que enfermó, una persona conocida en el pueblo que enfermó de la nada. Lo llevaron con médicos y no le encontraban cuál era la causa, qué era lo que tenía. Y pues en ese pueblo a últimas instancias se recurre a eso, ¿no? A llevarlo con con algún brujo blanco para saber qué pudiera estar pasando. Lo llevaron a este pueblo que te digo que es muy conocido de brujería. Digo, no voy a decir pueblo porque si hay alguien aquí, pues se vaya a molestar, entonces no quiero eso. Pero lo llevaron a ese pueblo y en ese pueblo le llegaron a decir que alguien le estaba haciendo lo que se dice un trabajo, ¿no? No le dijo quién específicamente, pero le dijeron que le estaban haciendo un trabajo. Y a esa persona fue muy raro, realmente su muerte fue muy, se podría decir que fue muy rápida, es decir, que enfermó como en una semana, en 15 días ya estaba grave, que fue cuando lo llevaron a buscar al brujo. El brujo le dijo que no podía, que ya no podía hacer nada, y que ahí entra otra vertiente en el tema de la brujería, como que los brujos reconocen el trabajo de quién es, o sea, ellos lo saben. Yo recuerdo que eso es lo que se menciona, que un brujo blanco u otro brujo, cual sea, reconoce el trabajo de la otra persona y sabe quién es y sabe quién lo hizo. Recuerdo que le decían Ok. que era un trabajo muy avanzado, que ya no se podía hacer realmente nada, o sea, que ya la persona ya prácticamente pues ya estaba a las expensas del brujo o de la bruja. Y lo que decían, que recuerdo que mencionaban muchos, que inclusive el brujo que le estaba haciendo el trabajo lo visitaba, o sea, lo veía en forma ¿Cómo crees? como de de estos pájaros negros, que no sé cómo es su nombre, no me acuerdo su nombre. O sea, Oh, ya. este, se sentaban mucho en la parte de su casa. Y hay un brujo, bueno, bueno, todavía está ese brujo que es brujo blanco de ahí, de ese pueblo, y le dijeron a él, y lo que él les dijo fue que a él también le avisaron y le dijeron, lo que él les dijo es que ya que ese trabajo era de tal persona y que la única forma de que se pudiera hacer pues era que lo hubieran llevado desde un inicio, desde que lo Ujú. empezaron a trabajar, que igual ya no tenía, ya no había algo que se pudiera hacer y al final esa persona falleció y pues lo que mucho se dijo fue eso, que pues le hicieron brujería. Entonces, justamente hablando del tema de la parte de la brujería blanca y la brujería, al final ambas cosas requieren un esfuerzo de algo y al final entre ellos mismos se reconocen, o sea, entre ellos mismos se pueden visualizar, se pueden ver qué es lo que hicieron y quién lo hizo. Esa es una de las cosas que yo recuerdo bien que entre las pláticas se mencionaba mucho eso, de ese tema de la brujería blanca como la brujería negra. Wow, qué loco. Ese dato interesante no lo había escuchado. Entonces sí, yo creo que, bueno, si lo ponemos o lo plasmamos en el tema de las, pues no sé, energías, trabajos, yo creo que tanto X o Y persona, pues deja como que rastros, ¿no? De él, como que su sello, por así decirlo. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Sí, como que tienen una huella. No recuerdo exactamente cómo es que lo mencionaron o cómo es que lo mencionaban, pero tienen, ¿cómo se puede decir? Tienen una particularidad que no Ujú. sé cómo ellos la identifican y que sí se puede revertir, en algunos casos sí se puede hacer, pero hay trabajos tan específicos que era lo que cuando iniciábamos esta plática que yo te decía, la brujería implica que es algo específico, no es como que lo suelta al aire y a ver qué agarra y entre lo que agarra pues es lo que le hace, no.
Acá es un tema bien específico sobre una directriz exacta, sobre un objetivo y que si no va hacia ese objetivo no se logra y solamente le funciona a ese objetivo. Al final, el trabajo puede ser de distintas índoles, o sea, simplemente índoles como de asustar, que una de las cosas le pasaba mucho a algunas de mis familiares y la otra es como este caso que te digo, de hacer daño real, o sea, daño hasta el punto de, vamos, pues de causar la muerte quizás. Órale. A ver, eso que comentaste, me sonó interesante. Eh, a tus familiares, por lo que ahorita dijiste, ¿les han hecho trabajos? A unas de mi tía era la que más como que le quisieron hacer. Eh, Ella pues tenía un negocio, digamos que de cierta manera era como exitosa. Entonces, en algunas ocasiones le dejaban excremento de perro sobre su cama, pero era muy raro, ¿sabes Ujú. por qué? Porque ella no tenía perros y aparte, yo recuerdo en una ocasión exacta que contó, es que ella había metido su ropa de su tendedero y la había dejado sobre su cama, era ropa limpia y cuando ya se iba a acostar y iba, digamos que a atender y a guardar esa ropa, pues la desenvolvió y en ese desenvolvimiento pues cae un excremento fresco de como de perro, de algún animal, fresco, o sea, de fresco al sentido de que olía y era fétido. Ujú. Entonces era un poco imposible porque estaba envuelto, o sea, como que alguien lo había dejado ahí. Esa era una. Mi tía siempre dijo, o siempre nos ha dicho eso de que no agarre las cosas que sean raras con la mano. Siempre utiliza algo y tíralo a la calle, no lo dejes en tu casa, tíralo, avienta al otro lado, que no quede en tu casa. Entonces mi tía siempre ha tenido, bueno, siempre tuvo esa idea de que así fueran las cosas. A mis abuelos, por ejemplo, también les pasó algo similar, que les llegaban a aventar huevos, les llegaban a aventar huevos a la casa, huevos, pero en bolsas, huevos, digamos que enteros, algunos y algunos ya rotos, pero en bolsas. Y también lo que llegaban a decir era, velos a tirar, no los agarres con la mano, agárralos con algo diferente y déjalos en otro lado. También llegó a pasar eso de que se iban a parar a la casa de un tío, aves como las que te digo, pero era raro porque estas aves solamente llegaban en la noche. Eran como dos aves que se paraban en una barda. Y digamos que mis tíos no es como que tuvieran exactamente a un enemigo en específico, ¿no? Sino como que se creía que eran Ujú. distintas personas, pero nada más te digo al grado del de espantar, de asustar, como de generar algo, porque Ujú. pues afortunadamente nunca pasó más allá. Quizás también porque mis tíos fueron muy precavidos, te digo. Eh, Hay cosas que les llevaban les invitaban de comer a mis tíos y lo que ellos hacían era regalarlo a otras personas. ¿Para qué? Pues por lo que decían, ¿no? Que si va dirigido a ellos, pero se lo comen otras personas, pues al final no pasa nada. También decían mucho el del cabello, que cuidaras mucho dónde dejabas tu cabello, porque con tu cabello te podían hacer algún tipo de trabajo. Eso también mencionaba muchos mis tíos. Pues básicamente son como esas cosas que llegaron a pasar. Por ejemplo, ahorita que dijiste eso, ¿dónde dejas tu cabello? ¿Te refieres, no sé, dónde te lo cortas o cómo? No, las mujeres, ya ves que las mujeres cuando se llegan a peinar, Oh. pues en el peine suelen salir cabello, ¿no? Al final Ujú. lo que pueden hacer ellas, Sí. por ejemplo, lo tiran, ¿no? Y eso se va a la basura. Y lo que decía mi tía era que Oh. no, que eso mejor lo quemaras o que te aseguraras de que no fuera a dar a la basura donde alguien lo pudiera, Ujú. vamos, lo pudiera obtener, ¿no? Básicamente nada más era Ujú. con el tema de las mujeres, no tanto con nosotros como hombres, que si nos íbamos a cortar el cabello a un lado, sino más que nada era con el tema pues, de las mujeres. Ok, entonces, pues digamos, es la misma tía que me comentaste que fuiste a su casa cuando te pasó lo del viejito.
¿O es otra? No, es otro tía. Oh, Sí, ya. sí, sí, es otro tía. Ahora sí que ya tiene esa experiencia, ¿no? Pero esa experiencia o todo lo que ella te da como recomendaciones, ¿es a partir de ello o porque tal vez lo escuchó o lo vivió con algún, no sé, otro pariente o amigo? Porque lo vivieron y este pueblo del que te hablo de que es brujería y nahualismo en aquel entonces, mis abuelos vivieron en ese pueblo, bueno, son originarios de ese pueblo, fueron originarios de ese pueblo, entonces crecieron mis tías en ese pueblo, toda su adolescencia, quizás parte de su adolescencia, crecieron en ese pueblo y en ese pueblo pues se sabe todo eso. O sea, digamos que son consejos o tips, por así decirlo, pues propios de la gente que practica la brujería y que practica pues estas cosas, ¿no? Místicas, quizás por así llamarlo, son consejos directos de ellos y mi tía no los, bueno, mi tía no los transmitía a nosotros. Ahorita ya no porque ya no cree que digamos como que en ese tema, pero en su momento sí nos habló mucho de eso y nos contó, bueno, nos contaba mucho esas historias que le llegaban a suceder. Wow, loco. Yo lo único que llegué, o bueno, que yo tengo muy presente es ese tema de que te ofrecen la... A mí, también mi mamá siempre me dijo que tuviera cuidado con comida y demás, porque pues bueno, pues es por ahí por donde entra, pues esos fetiches, ¿no? Sí, Pero en relación a lo que comentas de que, por ejemplo, si el daño es para ti y lo termina consumiendo otra persona, digamos que se rompe el hechizo, ¿no? sí. O es nulo. Es nulo. Ok. Es Porque nulo porque es no va nulo, dirigido. exacto. Ok. Porque también, mira, he visto, bueno, anécdotas y otras personas que se dedican a las exploraciones urbanas, que van a panteones o este tipo de lugares, pues donde pues es común, ¿no? Encontrar este tipo de trabajos. Y sí, te pones a ver todo lo que se maneja, ¿no? Desde pues cosas muy atípicas que tú dices, wow, hasta con eso se puede hacer. Y que sí coinciden muchos, es que al momento de que tú estás o encuentras algún tipo de fetiche, lo recomendable es eso, ¿no? Que si lo vas a agarrar sea con guantes o algún trapo, porque si lo agarras así tal cual, digamos coloquialmente pelón, pues ese daño te puede pasar a ti, ¿no? Y que por otro lado, en un trabajo de amarre, si lo llegas a deshacer romper, pues entonces ahora sí que el encanto se rompe, ¿no? Sí, justamente eso era mucho lo que mencionaban también lo mencionaban mucho mis abuelos, bueno, mi abuela más que nada, que no lo tocaras y que te deshicieras de eso. También, a ver, también otro detalle u otro dato que me pareció interesante y que yo lo podría percibir en caso de que me sucediera algo como pues común, es que, por ejemplo, cuentan que en los panteones, obviamente no te debes de llevar nada porque si no, cualquier ente se te puede aparecer diciéndote que devora lo que te hayas llevado, pero a lo que voy es que, por ejemplo, si en un panteón te llegas a encontrar alguna moneda, la recomendación es que ni la toques ni te la lleves, porque se Ya, dice que los que se dedican a hacer este tipo de magia oscura, antes de irse, se voltean y arrojan una moneda. No sé qué simbolismo represente o como para qué, sí, pero si lo hace o si lo hace esa persona, pues es porque es, yo creo, parte del ritual, ¿no? Entonces, si te llegas a llevar alguna moneda o objeto, pues yo creo que te estás llevando parte, ¿no?
de todo eso que, pues, que hizo la persona. Claro. En ese sentido, una de mis tías, la tía, esta sí es la tía a la que iba, con la que sucedió aquella ocasión, ella suele decirnos que cuando vayas al panteón no te sacudas bien tus zapatos, no tienes nada de tierra justamente. O sea, por más, por mínimo, sacudas bien tus zapatos antes de salir del panteón y no te lleves nada de tierra. Esto por la creencia, más que nada por la creencia de que te puedes traer una mala vibra más que un tema quizás de brujería, es un tema de mala vibra, como que dices, estás invocando algo, estás trayendo, mejor sacúdete bien. Eso sí, siempre no lo ha dicho. Sí, exacto. Tú, por ejemplo, ¿has tenido alguna situación, no sé si dentro de tu trayectoria, ya sea por X o Y razón, has estado en un panteón, de día, Sí, obviamente, o de noche? de hecho de noche también. Y de noche, Sí, a ver, sí. cuéntame, ¿por qué en la noche o cómo estuvo el rollo? No sé si recuerdas cuando Facundo hacía sus visitas a Ajá, panteones y esas cosas. el ruido de Entonces, la niña, ¿no? ujú. Entonces, en una ocasión, unos primos vinieron de México y dijimos, vamos al panteón. Traen una cámara, recuerdo, una buena cámara en ese entonces, no era la del celular. Entonces, pues dijimos, vamos al panteón a ver qué encontramos. Y fuimos, pero no entramos al panteón, solamente de la parte de afuera. Digamos que en la calle estuvimos ahí, como que quisimos ver hacia adentro y ya, pero realmente nada. O sea, no nos metimos, ni vimos nada raro, ni escuchamos nada extraño. Fuimos como eso de las 11 12 de la noche. Pero sí, sí llegué ahí. Ok, Y también de pero día. no entraron ok, pero no entraron porque les sentían como que Porque nos dio mal miedo, presentimiento o porque básicamente. era imposible. Básicamente porque nos dio miedo. O sea, porque al final dijimos, puede que sí hay algo y no lo queremos ver, mejor desde aquí afuera para poder correr a tiempo. Pero no porque estuviera cerrado, porque podíamos abrir la puerta y podíamos Ujú. entrar y todo eso. Pero sí fue pues por miedo, pues básicamente. Fíjate que yo aquí de donde estoy, el panteón de lo que es el pueblo queda caminando 5 minutos. Entonces aquí lo que es muy común se cuenta, y fíjate que a mí una cosa me tocó escucharlo, el famoso caballo, que no sé si sea la misma personalidad, el caballo o el charro negro. No sé si sea la Ya, misma leyenda, sí, pero se cuenta aquí, actualmente ya para nada, pero sí recuerdo que hubo una temporada cuando era más pequeño, que se contaba eso, que alrededor de las 12, 1 de la mañana, pasa un caballo. Muchos cuentan que sí es, ahora sí que el charro, a diferencia de que pasara una persona real a caballo, porque las pisadas son totalmente distintas, incluso el ruido, ¿no? Que llega a emitir el animal, pues es totalmente distinto. Y más aún, el caballo lo narran, o bueno, lo describen las personas que lo han visto, como un animal pues enorme, enorme, negro, de ojos rojos y un aspecto pues totalmente, pues decir, desagradable, ¿no? Para ser un caballo pues, normal, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, la experiencia que yo tuve con esa anécdota, bueno, con esa leyenda más bien, fue que era alrededor de esa hora, 12 de la mañana. Tenía alrededor, si no me equivoco, ¿qué te gusta? 12, 13 años, o puede que menos. Estaba en el patio, recuerdo que también estaba lloviendo, entonces el contexto era el perfecto, ¿no? Para que presenciaras algún evento paranormal. Entonces recuerdo que estaba platicando con mis primos, estábamos nosotros y una prima bueno, que es mayor a nosotros. Entonces estamos platicando y en eso se empieza a escuchar pues las pisadas del caballo, ¿no? Ves que el caballo pisa y se escucha sus cerraduras. Entonces así se fue escuchando, ahora sí que de lo más leve a más fuerte la pisada. No corriendo, pero sí al momento de que daba la pisada se escuchaba muy fuertemente.
Entonces en ese instante nos volteamos a ver, nos sacamos de onda porque dijimos, pues es el caballo, ¿no? No nos asomamos porque pues nos dio miedo. Entonces así fue, eso duró, ¿qué te gusta? 3 minutos en lo que se escuchó. Yo lo asimilo a que es algo parecido a la Llorona, en el sentido de que mientras más lejos lo escuches, quiere decir que está más cerca. Porque te juro que yo lo escuchaba y yo lo sentía que estaba lejos. Ya, Pero sí, sí, sí estuvo raro, porque una, a esa hora era muy raro que una persona a caballo real, humana, pues transitara, ¿no? Porque, pues no era normal. sí, Entonces, sí, son de las cosas que ahorita que yo te lo estoy contando, no me da miedo, pero sí me pregunto, pues, ¿qué pasó, no? sí, Porque claro. incluso como mi portón no está tan alto, entonces aquí sí pasa ya sea la policía que va pues en la parte de atrás, se alcanza a ver la gente, ¿no? Entonces yo imagino o yo supongo que si pasa una persona montada a caballo, pues se vería, obviamente, ¿no? Esa o su sombrero, o incluso por bajo se verían las pisadas o algo. Pero nada, pa- se empezó a presenciar ese ruido y para nada. Entonces sí son de las experiencias que repito, no me dan miedo, pero sí me sacan de onda, me ponen a pensar porque le das vueltas y vueltas a explicación y nada. Sí. Fíjate que a mí me pasó igual. O sea, yo ese tema del caballo también lo viví 2 veces. Una cuando era Ok, a ver, niño, cuéntanos. Ajá. cuando era niño, así como tú lo describes, viví en la casa de una tía en la cual daba hacia la ventana, la casa era de 2 pisos, pero la ventana daba hacia una calle empedrada. Es decir, que en lugar de piso como tal, es piedra, ¿no? Con cemento. Entonces empiezan a ladrar los perros justamente como esa hora que mencionas, las 2, 1 de la mañana. Empiezan a ladrar los perros raro, o sea, como aullar, como que entre ladrar y aullar, pero conforme esas pisadas se van acercando, ellos empiezan a callar. Entonces, por donde va pasando, los perros se están callando. O sea, los perros ladran cuando se viene acercando, pero cuando empiezan las pisadas, y así como dices tú, o sea, esas pisadas retumbaban así, ¡paz! O sea, no eran de un caballo, porque por ahí pasaban caballos, pasaban vacas, no eran de un caballo normal, por así decirlo. Entonces retumbaba, pum, pa, pa, así. Y recuerdo que esa ocasión, te digo, era niño, como de unos 8 años quizás. Recuerdo que mi madre también lo escuchó y yo recuerdo que le dije, escucha lo que yo escucho y me dijo, sí, yo también lo estoy escuchando. Y quisimos, o sea, de cierta manera sí quisimos asomarnos, pero no nos atrevimos y solamente fuimos escuchando cómo se iba alejando cada vez esas pisadas. Esa calle daba hacia un río, entonces se fue alejando como si se hubiera ido hacia el río. Y la otra ocasión fue ya cuando yo ya estaba más adolescente, quizás. Volví a escuchar esas pisadas y me recordó mucho esa ocasión, pero esa ocasión, ¿sabes qué pasó? Que sí salí, o sea, pero cuando yo salí y escuchando las pisadas, yo solamente vi un caballo que iba dando la vuelta, o sea, ya no vi si iba alguien en ese caballo o no, iba dando la vuelta a la esquina, yo alcancé a ver, se podría decir que como la cola del caballo, y, y ya, eso es lo que viví, pero así como lo mencionas tú, o sea, eran pisadas fuertes y la particularidad era eso que te decía que por donde iba pasando, los perros dejaban de ladrar o de aullar. Al principio empezaban a aullar, pero conforme se iba acercando, los perros se iban callando. O sea, como se iban quedando en silencio, no, ni siquiera ladraban, ni siquiera chillaban, simplemente se quedaban en silencio y eso que iba pasando iba caminando. Otros le dicen el No jinete sin manches. cabeza también, pero eso nunca lo El vi. jinete. Ajá. Pero lo del caballo sí, también lo viví así como tú.
Wow, es que mira, se puede, yo creo que relacionar lo que te decía, porque no sé si existan ahora sí que varias leyendas sobre este personaje montado a caballo, porque uno lo puede decir es el charro negro, ¿no? O es el jinete sin cabeza, pero pues ahora sí que no sabemos cuál es realmente, porque uno lo perciben de esa manera y otros de otra, porque también se cuenta que este personaje a caballo, eh, pues se dice, ¿no? Que es el diablo. Otros dicen que pues es uno de sus ayudantes, ¿no? Que viene a pues hacer los mandados de su patrón. Entonces va a depender mucho, como lo hemos comentado, yo creo que pues, el área, ¿no? Porque va a cambiar mucho el significado que le den, más que nada. Sí, totalmente de acuerdo. Así está. Este, no sé si tengas por ahí otra experiencia ya para despedirnos con la cual podamos cerrar. Híjole, no, de este tema ya no, creo que serían todas. Digo, al final de brujería y nahuales realmente Ajá. no son anécdotas que me hayan pasado a mí, sino a terceros. Pero creo que no, creo que esas serían todas por ahora. Por ahora, ¿no? Por ahora. Y esperemos que no pase otra más, ¿no? Esperemos que no, si no ya ahí te Porque sí, estaré al final de... buscando. Sí, exacto. Pues bueno, yo por mi parte tampoco es como que muy ajeno a este tipo de experiencias. Con otra índole, pues yo creo que estamos más relacionados, pero yo creo que este es como que más particular, ¿no crees, Tavo? Yo creo que no es tanto que te los topes, sino más Sí, bien que pues tú ves a ellos, yo creo que en este sentido. sí, claro, totalmente. Así es. Pues gente, vamos a dar el cierre de la transmisión de hoy y vamos a estar leyendo sus comentarios y esperemos que tengan una excelente noche. Y ya estamos fuera, ahora sí.